Bienvenidos a Huertinga. En este video vamos a hablar de una suculenta que invadió mi patio y se llama Hilotelepium spectabile brilliant, antes denominada Sedum spectabile brilliant y conocida popularmente como Sedum alegría de otoño o Sedum brillante. Y hay que aclarar que antes correspondía al género Sedum, pero luego se agrupó distintas suculentas que comparten ciertas características de las cuales vamos a hablar en este género llamado Hilotelepium, que tienen en común que desarrollan este tipo de florcitas pequeñas pero muy agrupadas con forma como de pompón, podríamos decir, y tienen rizomas, o sea, desarrolla un tallo grueso subterráneo del cual van a ir desarrollándose todas las raíces. Y ese es el gran problema que tengo con esta suculenta y ya vamos a ver. En cuanto a su origen, en realidad esta se trata de un cultivar del Hilotelepium spectabile, que es una suculenta oriunda de China y Corea, que crece principalmente en zonas rocosas de baja latitud. Y en realidad es bastante difícil de identificar porque hay muchísimos cultivares que varían según la forma de las hojas y la forma y color de las flores, que como podrán apreciar en las nuestras vemos flores tanto blancas, lilas y un rojizo como morado, caracterizándose por desarrollar grupos de tallos bastante gruesos con hojitas delgadas, coronándose esos tallos por estos como pompones llenos de florcitas de forma estrellada, que en principio florece a fines de verano y en otoño, y por eso se la llama Sedum alegría de otoño, porque mientras la mayoría de las plantas en otoño las flores ya comienzan a marchitarse, esta en cambio está en su esplendor de floración. Pero en climas como el mío, que es templado y con un sol suave, la realidad es que está en floración prácticamente todo el año. Y es de crecimiento muy rápido, pudiendo alcanzar una altura máxima promedio de 45 centímetros. Y esas florcitas que están viendo tienen la particularidad de que atrae a muchísimos insectos polinizadores, principalmente mariposas y abejas. Y si bien puede reproducirse tanto por esqueje de tallo o por hoja, la realidad es que se reproduce prácticamente sola de las semillas que producen esas flores tras ser polinizadas, y que el viento de mi ciudad, que hay mucho temporal, se encarga de esparcir por todos lados. Y es así como en el lugar donde vivo, que es al sur de Argentina, la Patagonia, Comodoro Rivadavia, que está muy lejos de China y Corea, vamos a ver presente esta planta creciendo de manera silvestre en varios lugares, porque alguien hace muchísimos años la trajo y el viento se encargó de esparcir las semillas por todos lados. Pero hay algo que sí observo, es que siempre va a crecer en los lugares donde haya alguna hendidura o grieta y muy difícilmente en medio, por ejemplo, de la tierra. Y la causa de esto creo yo porque tras una lluvia, en esa grieta o hendidura donde queda la semilla, va a mantenerse por más tiempo la humedad, y esto debe ayudarla justamente a que pueda germinar la semilla y salir solito el brote. Ahora, el problema, como verán, es que esas raíces que son subterráneas, muy gruesas, los rizomas, van generando mucha presión en la hendidura o grieta, pudiendo provocar a medida que crece, y como podrán observar que me está sucediendo, que empieza a partir literalmente el suelo, a provocar separaciones en el piso, que es de cemento, y esto va generando daños en justamente esta parte cementada, lo cual es un gran problema. Y por otro lado es muy difícil sacarla porque ese tallo subterráneo va desarrollando muchas raíces, logra una gran profundidad, mucha sujeción, y si uno tironea para sacarla entera se parte, y siempre que quede un tallito subterráneo va a salir al poco tiempo un nuevo brote, y así siendo casi imposible lograr erradicarla cuando está en cemento, porque habría que prácticamente partir el cemento. Y si bien podría aplicarse algún producto químico, la verdad que eso me parece demasiado, así que lo que yo estoy intentando con ella es lograr un equilibrio, o sea, dejarla donde ya está, pero en las partes donde ha generado mucho daño en las estructuras del suelo,
ahí sí lamentablemente voy cortándola a medida que van saliendo los brotecitos. Que yo sé que esto puede caer mal a muchas personas y está muy bien, pero hay que entender que a veces hay plantas que resultan invasivas para el clima de uno, porque es un clima ideal para ellas, y terminan provocando, como pueden ver, este tipo de daños que es muy difícil de arreglar y muy costoso aparte, y además donde vivimos no es nuestra la propiedad, así que tenemos que cuidar bien este espacio que nos prestan en definitiva. Ahora, respecto a los cuidados de esta suculenta, en realidad esta se cuida sola en nuestro patio. Yo ni siquiera la riego, ni siquiera la resguardo de absolutamente nada, sino que dejo que prácticamente haga su vida y miren lo grande y hermosa que está. Y para que tengan real dimensión de ese tamaño, bueno, con nuestra modelo Nichu, nuestro chanchito salvaje, que no sé por qué se quedó así, bueno, pueden comparar el tamaño que tiene. Y como les decía antes, esta suculenta se cuida sola, ya que yo ni siquiera la riego nunca, ni la resguardo, ni la protejo, ni del viento, ni del sol, ni de la nieve, ni de nada. Y vean lo grande que está y hermosa. Y es porque el clima de mi ciudad es muy adecuado para ella, lo cual también me permite dar ciertas sugerencias de cuidado en base tanto a lo que he estudiado como también a lo que he observado en la experiencia de tenerla hace tantísimos años. Y así, respecto a la iluminación, es una suculenta que le gusta mucho el sol directo suave, pudiendo estar incluso con sol directo todo el día, siempre que no sea un sol sofocante. Y de hecho nunca vi que crezca en lugares que esté en semisombra, o sea, siempre los lugares que tengan varias horas o algunas horas de sol directo al día es donde ahí la semillita va a poder desarrollar esta hermosa planta. Por otra parte, es una suculenta que tiene una excelente resistencia a la sequía, ya que aquí donde vivo llueve muy poco. Recuerden que es clima de estepa patagónica, que es semiárido, y con suerte llueve una vez a la semana y no mucho. Y de hecho, al momento de grabar este video hace 2 semanas y media que no llueve casi nada, y vean que está perfecta, por lo cual les sugeriría darle un riego en profundidad si quieren cada 7 o 15 días, nada más, porque sí, lo que he estudiado es que es muy sensible al exceso de riego, pero yo, como no la riego y mi clima es seco, nunca tengo ningún problema de pudrición de raíz. Y a su vez tiene una excelente resistencia al frío. Ha pasado el invierno sin darle yo ningún tipo de resguardo, ha tenido nieve encima más de un día porque yo no le apliqué esa técnica que explicaba en otro video para resguardar las suculentas de la nieve, y pese a eso está perfecta. Y además, cualquier tallo que se pudo haber sido afectado por la nieve, rápidamente salió un nuevo tallo y siguió creciendo, no requiriendo tampoco, en mi experiencia, que se le aplique ningún sustrato especial para suculentas ni tierra especial, porque de hecho en esas hendiduras lo que hay es prácticamente tierra volada que fue depositando el viento de mi ciudad, que no es rica en nutrientes y en realidad es un suelo bastante pobre. Y aclaro que no hay aguas subterráneas por debajo del patio, ya que vivo sobre una meseta y a poco de excavar en el suelo ya nos encontramos con roca. Así que en definitiva es una suculenta súper resistente que requiere buena iluminación solar suave, poquísimo riego y no suele tener ningún problema con el frío. Pero hay otra cosa que es muy importante saber, que cuando está a punto de abrir la flor suele llenarse, por lo menos en mi experiencia, de pulgones verdes que la invaden por completo, pero yo nunca le apliqué ningún producto para eliminar esos pulgones, y pese a eso las flores se desarrollan súper bien, lo cual me permite concluir que en realidad, si bien puede atraer muchísimos pulgones, tiene muchísima resistencia a las plagas. Y por último, me gustaría decir que si bien podría ser considerada una especie exótica invasora en mi ciudad, la realidad que al notar que siempre la veo presente en lugares donde haya una grieta o hendidura,
o al lado, por ejemplo, de un paredón, incluso en el techo de una casa, no la veo nunca presente en medio, como decía antes, de la tierra. Y esto hace que tampoco se la vea tan pero tan presente en mi ciudad, sino más bien donde hay construcciones o lotes abandonados o en patios de hogares en esas condiciones que acabo de decir, lo cual controla bastante que no invada realmente todo. Y el hecho que atraiga insectos polinizadores, bueno, la realidad que en un balance es una suculenta que vale la pena tener, pero en mi recomendación sería mejor si uno la pudiese tener en macetas de manera controlada para que no suceda esto. Aunque las semillas, si hay viento en donde viven, lamentablemente se van a esparcir y si caen en una grietita, bueno, ya saben lo que va a suceder. Así que están avisados. Y con Nichu, que se puso alerta porque acaba de ver un gatito entrar al patio, bueno, nos vamos sin antes pedirles que si les gustó el video, nos den unos buenos likes y si no están suscritos, no se olviden de suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Chao.